Les saludo con muy especial gusto, porque esto hoy comienza a terminarse. El día de hoy entramos al último subtema de nuestro programa, el 4.4, la evolución del delito y del delincuente desde la perspectiva criminológica. Es el último de nuestro programa y con ello concluimos. Yo les agradezco mucho su dedicación a la clase, el respeto que mostraron siempre, el apoyo de todos, entre todos, y eso con un trabajo continuo que hicimos desde el primer día de clases presencial, y así lo continuamos en sistema virtual, pues nos ha permitido que concluyamos en tiempo perfecto nuestro programa. Vamos a atender hoy específicamente a la evolución del delito, para después pasar a la evolución del delincuente, y ambos puntos desde la perspectiva criminológica. Recuerden que estamos atendiendo al tema 4, último de nuestro programa, efectos de los discursos y las verdades jurídica y criminológica. Esto hoy comienza a acabarse. Como ustedes sabrán, hubo cambios en el programa, en las fechas, hubo una ampliación al programa que nos marca nuestro querido instituto. Seguramente ya conocen las fechas. Se dio un proceso de reforzamiento del 15 al 26 de junio, el cual lo vamos a llevar, por supuesto, para que después pasemos a la evaluación del semestre del 29 al 2 de julio, y con esto concluyamos el semestre. Ahora sí tenemos ya las fechas claras. Me parece que teníamos todos la idea de que íbamos a tener un periodo de clases virtuales para después regresar a aula y concluir nuestro semestre. No va a ser así, dadas las condiciones actuales, y vamos a concluir virtualmente. Ya tenemos las fechas y así lo vamos a hacer, así las vamos a atender. Una vez que concluyamos nuestro programa, que estamos a un paso, en cuanto terminemos de abordar el subtema, haremos la evaluación auténtica correspondiente. Con ello cerramos y nos quedan unos días, principalmente de la semana del 8 al 12 de junio, antes de entrar al periodo de reforzamiento que nos marca el instituto, y vamos a utilizar estos días de clase para que las personas que tengan todavía pendiente algún trabajo de envío lo hagan y puedan tener esa participación o esas participaciones. La gran mayoría del grupo va bien, en tiempo, enviando muy buenos trabajos, y también utilizaremos esos días para subir las evidencias del trabajo que creamos en el periodo presencial. Voy a crear apartados en plataforma para que ahí los carguen y podamos ya hacer los conteos finales. Teniendo todos estos elementos listos, entramos al periodo de reforzamiento del 15, les confirmo la fecha, del 15 al 26 de junio, porque es algo que ha llegado recientemente, y de esta forma estamos dando cumplimiento cabal a las instrucciones que nos da el instituto. Vamos a entrar pues a desarrollar nuestro último subtema. Realmente me encuentro emocionado. Hoy es 27 de mayo, el día en el que llegamos al principio del fin, y vamos a apoyarnos en un texto que les he presentado ya, que se llama El estado actual de la teoría del delito en México. Hablar de la teoría del delito es hablar del delito, de cómo
se desarrolla para el derecho, para la ciencia del derecho. Hablar de esa evolución, pues lo tenemos desarrollado en ese trabajo que principalmente nos presenta un panorama de las diferentes corrientes que lo han conformado y lo conforman. El primer apartado es dogmática penal. Recordemos que un dogma es un conocimiento que está fijo, presente y aceptado ya como válido en ese ámbito del conocimiento. Y nos dice el texto: recientemente el doctor Javier Donde Matute expresó algunas observaciones sobre la teoría del delito en un pequeño pero polémico artículo publicado en la revista Defensa Penal, titulado Crítica a la teoría del delito, bases para su destrucción. El referido doctor establece sus consideraciones con las cuales disentimos. Sin embargo, su artículo nos ha servido a algunos autores para establecer cuál es el estado de la teoría del delito, cuáles son sus fundamentos, su estructura y, sea el caso, sus hierros. Hace algunos años el maestro Enrique Gimbernat Ordeig se hizo la pregunta: ¿tiene futuro la dogmática jurídico-penal? En un artículo que no solo causó polémica, sino que con el paso de los años se convirtió en un texto clásico que refleja el verdadero sentido de la materia. Y nos habla todo esto pues de una evolución. La teoría del delito se define a través de su estructura. Desde esa perspectiva podemos apreciar su conformación, así como sus alcances. Mucho tiempo ha pasado desde que se pensaba que el delito se componía de dos elementos o fuerzas, una física y otra moral. De modo tal que resulta de sumo interés adelantarse a las distintas corrientes del pensamiento que han intentado encauzar el estudio de los ilícitos penales. Jiménez Huerta señala sobre el particular: si abrimos un código penal de cualquier nación o época y fijamos la vista sobre su parte especial, de inmediato advertimos que ésta contiene un catálogo de figuras delictivas, bien diferenciadas unas de otras por sus típicas texturas, y precisamente la típica trama de cada figura y la significación insta en su tipicidad. Han puesto en primer plano de la consideración jurídica el valor del subrayado vocablo en la formación conceptual del moderno derecho punitivo. Efectivamente, en los diversos códigos penales que se han producido a lo largo del tiempo, podemos conocer no solo las instituciones penales de cada pueblo, sino también sus preocupaciones sociales. Una sanción determinaba el grado de importancia que revestían los bienes protegidos y la escala de estos. Sobre el concepto de la dogmática penal, el jurista mexicano Celestino Porte-Petit señala: contamos con un sinnúmero de definiciones. En la dogmática, un ulterior momento de la exégesis, porque estudia las conexiones de las varias normas penales para llegar a la construcción de aquellos conceptos y de aquellos principios jurídicos que regulan los varios institutos de derecho penal y de sus relaciones, para elevarse a conceptos más generales y por tanto a la construcción del sistema, ya que en efecto la dogmática penal es la penetración del espíritu de las normas a través de su interpretación, su integración y su coordinación para llegar a la precisión del canon que sirve para la exacta valoración de los hechos humanos que se verifican en sociedad. La dogmática jurídico-penal o ciencia del derecho penal en sentido estricto es la disciplina que estudia el contenido de aquellas disposiciones que forman en el seno del ordenamiento jurídico positivo
el derecho penal. La interpretación de los preceptos dispositivos, la construcción de las instituciones jurídicas y su reducción a sistema constituyen los objetos de la dogmática jurídica penal. La dogmática jurídico-penal consiste en la reconstrucción del derecho vigente en base científica. Así es como ha evolucionado el estudio del delito. En esta dogmática jurídico-penal, en la reconstrucción y evolución también del derecho vigente en base científica. La dogmática es la ciencia y arte a la vez que, mediante un trabajo de elaboración conceptual, definición, clasificación, sistematización, unifica las muchas normas o dogma de un ordenamiento jurídico dado. Es lo que les comentaba anteriormente. El conocimiento sistemático del derecho objetivo penal es la ciencia del derecho penal en sentido propio, que es como decir la dogmática jurídico-penal. La dogmática mira a reflejar en un sistema ordenado de conocimientos el contenido de las disposiciones que constituyen en el ordenamiento jurídico positivo. En realidad, la dogmática jurídico-penal es la disciplina que estudia el contenido de las normas jurídico-penales para extraer su voluntad, con base en la interpretación, construcción y sistematización. En todo ello ha evolucionado la teoría del delito. Indudablemente el objeto o contenido de la dogmática jurídico-penal lo constituyen las normas jurídico-penales, en lo cual está de acuerdo la doctrina, distinguiéndose de las ciencias causal explicativas, en las cuales el objeto es diferente, resultando como expresa Greenspan que mientras las ciencias causales explicativas tienen por objeto el ser, en cambio las disciplinas normativas tienen por objeto el deber ser, que es el objeto mismo del derecho. El método de la dogmática jurídica evidentemente es el método jurídico, consistente en los medios debidamente ordenados que nos llevan a conocer en toda plenitud las normas jurídico-penales. Es de utilidad recordar que el método jurídico se vale de procedimientos lógicos y consta de varios momentos escalonados entre sí, siendo los primeros el análisis y la síntesis, la introducción y la deducción, y los segundos la interpretación, construcción y sistematización. Miren ustedes, en todo ello ha concluido esta, que es la evolución del delito. Y continúa hablándonos el texto, después sigue teoría del delito y sistema penal, que profundiza un poco más en esto. Vamos a la parte en que nos habla finalmente de México. Nos dice la teoría del delito, bueno, todo esto es en México, por supuesto, ¿no? El último párrafo de la página que les referenciaba, de la 1 a la 6, nos dice: la teoría del delito en México se ha desarrollado apoyado en la familia jurídica a la que pertenece desde hace casi 500 años, más allá del actus reus y el mens rea, parte objetiva y parte subjetiva del common law, en su forma bitómica de entender el delito. Esto no coloca a México en una situación de ventaja frente a los países de la familia jurídica anglosajona. El derecho anglosajón es el common law. Por eso nos dice, esto no coloca a México en una situación de ventaja frente a los países de la familia jurídica anglosajona. Pero de mucho ha servido no dejar al juzgador la tarea de resolver de acuerdo con precedentes, una forma de analogía, o con base en una interpretación lata de la ley penal. Los principios en los que se funda la teoría del delito han demostrado su eficacia y su coherencia estructural. Y con eso concluye el análisis que hace el autor. Después sigue con una crítica, que si les es posible hacerla será fabuloso, para el desarrollo de nuestro objetivo. Con esto es suficiente. Recordemos que el texto se llama El estado actual de la teoría del delito en México, de Alberto Enrique Nava Garcés. Yo sigo atento de sus dudas y comentarios. Muchas gracias por su atención.